Esto no puede estar pasándome. Gritaba entre dientes, con los ojos anegados por lágrimas que se confundían con la lluvia. Se llamaba Isabela. 27 años. Licenciada en administración, responsable, fuerte, pero rota por dentro. Esa tarde, había sido despedida de su empleo tras una falsa acusación de robo. Sin pruebas, sin explicación, solo un sobre blanco con una firma fría y la frase que retumbaba en su cabeza: lo sentimos, pero no podemos seguir contando contigo. No tenía a dónde ir. Había gastado sus últimos ahorros en las medicinas de su hermana menor. Y ahora, todo se había derrumbado. Tropezó. No vio la caja de cartón mojada que alguien había dejado a la orilla de la vereda. Cayó de rodillas, el pantalón roto, las palmas raspadas, el alma hecha trizas. Quiso gritar, pero ya no tenía fuerzas. Fue entonces cuando lo escuchó. «¿Estás bien, señorita?» La voz era suave, grave, como un eco que venía desde un rincón olvidado del tiempo. Levantó la vista, con rabia y vergüenza. Frente a ella, de pie, un hombre mayor sostenía un paraguas remendado y le extendía la mano. Vestía un abrigo viejo, zapatos gastados y una bufanda tejida a mano. Su barba desordenada y el cabello largo y canoso le daban un aire de abandono. Sus ojos, sin embargo, eran otra cosa. Había calma. Había compasión. «No necesito su ayuda», murmuró Isabela, intentando levantarse sola. «No se trata de necesitar. A veces, solo hace bien aceptar que uno está cansado». Ella dudó. Tomó su mano. Estaba tibia, fuerte, inesperadamente firme. «Gracias», dijo sin mirarlo a los ojos, sacudiéndose el barro de las rodillas. «Tome», añadió él, sacando un pañuelo bordado con las iniciales MS. «Sé que no es mucho, pero le ayudará a secarse un poco». Isabela lo miró, confundida. El pañuelo era de tela fina, antigua, con un delicado bordado que no encajaba con su apariencia. Lo tomó por educación. «¿Usted vive por aquí?» El hombre asintió, sin dar más detalles. «En la vieja estación. No muy lejos de aquí. Me gusta ver la lluvia caer. Me recuerda que no todo es predecible». Ella frunció el ceño. ¿Quién era este hombre? Un loco poético, un indigente amable, un viejo solitario con frases bonitas? «Bueno, gracias por el pañuelo, señor Mateo». «Solo Mateo». «Isabela. Con permiso, tengo que irme». «Lo entiendo. Pero no se olvide, a veces, lo que parece el final es solo una curva más en el camino». Ella lo miró por última vez. Había algo en el que le incomodaba, no por miedo, sino por la calma que irradiaba. Esa calma que uno solo encuentra cuando ya ha vivido mucho, o lo ha perdido todo. Isabela se fue. Caminó bajo la lluvia hasta que dejó de sentir los pies. Pero el pañuelo seguía en su mano, apretado, como si fuera un salvavidas. Mateo se quedó allí, de pie, viendo cómo su silueta se alejaba. Luego, bajó el paraguas y sonrió, muy levemente. «Nos volveremos a ver, pequeña tormenta», susurró al viento. La ciudad siguió su rutina indiferente. Nadie notó a la joven mojada que se perdía entre las sombras. Nadie se fijó en el viejo que desaparecía por una callejuela. Pero esa noche, bajo la lluvia, dos almas rotas se habían cruzado sin saber que ese simple gesto cambiaría para siempre sus destinos. Sobre la mesa, junto a un plato vacío, el pañuelo seguía doblado. Limpio, elegante. Las iniciales bordadas, MS, brillaban sutilmente a la luz tenue de la mañana. «¿Quién eres realmente, Mateo?», susurró para sí misma, acariciando la tela con los dedos. «No pareces un hombre común». Ese pensamiento la persiguió durante todo el día. Mientras caminaba por la ciudad buscando empleo, con su currículum arrugado y el alma hecha cenizas, la figura de aquel hombre regresaba una y otra vez a su mente. No era solo por el gesto amable. Era esa forma de hablar. Esa mirada. Había algo extraño en él,
como si estuviera fuera de lugar, como si no perteneciera a ese mundo gris. Al caer la tarde, exhausta y sin esperanzas, decidió sentarse en una banca del parque cercano a la estación abandonada. El mismo lugar donde lo había visto por primera vez. Tenía hambre, frío, y ni siquiera fuerzas para llorar. Solo deseaba un instante de silencio. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Hoy el cielo decidió no llorar. La voz la hizo girar. Allí estaba él. Mismo abrigo viejo, mismo paraguas colgando de la mochila, mismo rostro sereno. «Usted otra vez, ¿esperabas a alguien más?» Isabela forzó una sonrisa. Le sorprendía cómo, en medio del caos, esa figura silenciosa parecía seguirla como una sombra amable. Como si no fuera casualidad. «Vine a buscar trabajo», dijo con ironía. «Pero parece que hasta los puestos para limpiar baños están ocupados». Mateo la observó en silencio. Luego, se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre ambos. Sacó una bolsa de papel marrón y le ofreció una empanada caliente. «No es gran cosa, pero llena el estómago. No puedo aceptarla». Por orgullo ella bajó la mirada. Por vergüenza. Mateo le puso la empanada en las manos con suavidad. A veces el orgullo es hambre disfrazada. «Come, muchacha». Isabela mordió. El sabor era simple, pero después de tanto tiempo sin nada caliente, le supo a gloria. Tragó con dificultad, porque el nudo en su garganta era más fuerte que el hambre. «¿Por qué hace esto?», preguntó, sin mirarlo. «Porque me ayuda, porque alguna vez alguien me ayudó a mí, cuando ya no creía merecerlo». El silencio los envolvió. Solo se escuchaba el canto lejano de un pájaro perdido. Isabela lo miró de reojo. Esa frase, había dolor en ella. «Vivía bien antes, ¿verdad?», se atrevió a preguntar. «No parece que haya vivido siempre en la calle». Mateo sonrió con un aire triste. «La apariencia engaña. A veces lo que vemos no es ni la mitad de lo que hay detrás. No lo digo por sus ropas. Es, como habla. Como si hubiese leído muchos libros, como si hubiese conocido cosas que yo jamás veré». Mateo guardó silencio. Sus ojos se perdieron entre los árboles como si buscaran algo que ya no existía. «¿Sabes, Isabela?», dijo finalmente. «La gente cree que los que caen, caen por debilidad. Pero algunos caemos, por cansancio. Por haber sostenido demasiadas cosas, por haber confiado en quien no debíamos, por amar sin medida». Ella lo escuchó con atención, sin atreverse a interrumpir. Mateo continuó: «Tuve una vida que muchos envidiarían. Ropa elegante, autos, cenas con políticos y artistas. Pero también tuve noches de soledad en mansiones vacías, traiciones de sangre, y un día, simplemente dejé de luchar. Me fui. Me borré. Y nadie lo buscó, me buscaron. Pero no como tú crees. No por amor. Me buscaron por herencias, por contratos, por papeles. No por mí». Isabela sintió un escalofrío. Había tanto dolor oculto bajo esa voz tranquila. Una historia que no se contaba con palabras, sino con silencios. Y ahora, vive en la estación, sí. Es tranquila. Los gatos me hacen compañía. Los trenes ya no pasan, pero el tiempo sí. Y a veces, me deja personas interesantes en el andén». Ella lo miró. Por un instante, sintió que sus propios dolores se volvían más livianos en presencia de ese hombre. Que su tristeza encontraba eco en la suya. Que no estaba tan sola. «¿Necesita ayuda con algo?», preguntó de pronto. «No tengo mucho que ofrecer, pero si necesita limpiar, cocinar, ordenar». Mateo levantó una ceja, intrigado. «¿Y tú qué necesitas?». «Una razón para seguir. Un lugar donde no me vean como un estorbo. Un espacio donde no me pregunten por qué lloro, sino que me den un pañuelo y esperen».
Mateo sacó una pequeña libreta del bolsillo. Escribió algo y le extendió una hoja rasgada. Ven mañana. 10 de la mañana. Si aún quieres, tengo libros que necesitan orden. Y recuerdos que necesitan ser escuchados. Isabela leyó la dirección Estación Vieja, Puerta Roja. ¿Estás seguro? La lluvia no cae en vano, Isabela. A veces limpia, a veces une. Se puso de pie y comenzó a caminar, lento, con la espalda un poco encorvada, pero con la dignidad de quien ha enfrentado muchas tormentas. Isabela quedó sentada en la banca, con la hoja en la mano y el corazón latiendo de forma extraña. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Solo una curiosidad profunda. Como si acabara de abrir un libro sin saber que la historia estaba a punto de cambiar su vida. Se puso su abrigo más decente, aunque viejo. Ató sus botas con cuidado, ocultando los desgastes con medias gruesas. En la cocina, su hermana dormía profundamente, envuelta en una manta delgada. La observó con ternura y con dolor. Ella no sabía nada de la tormenta que Isabela cargaba día tras día para mantenerlas a flote. Caminó hasta la estación vieja con pasos rápidos. La dirección que Mateo le había dado era precisa: una puerta roja al fondo del andén abandonado. El lugar parecía sacado de otro tiempo. Hierba crecida entre las grietas, rieles oxidados, ventanas cubiertas de polvo y telarañas. Pero la puerta estaba impecable, pintada con rojo reciente, como si fuera la única parte viva del lugar. Golpeó suavemente. Mateo silencio. Empujó la puerta con cuidado. Estaba entreabierta. Al entrar, un olor a madera, papel viejo y café tibio la envolvió. Se encontró con una sala pequeña, cálida, llena de estantes repletos de libros, una lámpara de pie, una silla de cuero desgastada, y un gato blanco dormido sobre una manta. Parecía más una biblioteca secreta que una casa improvisada. Pensé que no vendrías, dijo la voz conocida desde el fondo. Mateo apareció desde una pequeña cocina, con una taza en la mano. Sonreía con esa expresión tranquila que siempre parecía saber más de lo que decía. No tenía nada mejor que hacer, respondió ella, con media sonrisa. Mentira. Lo que tenías era valor. Entrar a un lugar como este sin saber qué esperar, no lo hace cualquiera. Le ofreció una taza de café caliente. Isabela la aceptó, sorprendida de lo bien que olía. ¿Todo esto es suyo?, preguntó mientras recorría los estantes con la mirada. Cada libro, cada disco, cada foto, sí. Muchos vienen de otras vidas, otras versiones de mí mismo. Isabela se acercó a una repisa donde descansaban varios marcos polvorientos. En uno, un hombre joven con traje elegante abrazaba a una mujer de sonrisa luminosa. Ambos posaban frente a un yate. «Es usted, hace muchos años». Y ella. Mateo no respondió de inmediato. Se acercó, tomó el marco y lo limpió con la manga. «Mi esposa. Se llamaba Teresa. Murió hace 15 años». Isabela sintió que debía decir algo, pero no encontró palabras. Solo asintió con respeto. ¿Quiere que empiece a ordenar por autor o por tema? Mateo la miró con aprobación. Por tema. La memoria no se guarda en orden alfabético, sino por sentimiento. Ella sonrió, sentándose en el suelo frente al primer estante. Las horas pasaron entre páginas amarillas y conversaciones suaves. Isabela descubría libros de filosofía, novelas clásicas, diarios antiguos. Cada tanto, Mateo compartía un pensamiento, una anécdota. Y cada palabra suya parecía cargar siglos de sabiduría. ¿Por qué dejó de escribir?, le preguntó ella mientras hojeaba un cuaderno con letras firmes. Porque escribir me conectaba con lo que había perdido. Y a veces uno prefiere olvidar. Y ahora, quizás quiera recordar. Contigo aquí, es más fácil. El silencio se llenó de algo tibio, íntimo. Un lazo invisible comenzaba a formarse entre ellos, hecho de dolor compartido, pero también de una ternura inesperada. Cuando cayó la noche,
Mateo le ofreció una sopa sencilla. Comieron en silencio, mientras afuera el viento golpeaba las ventanas como si el mundo quisiera entrar en esa burbuja de calma. ¿Volverás mañana?, preguntó él al despedirse. Sí, creo que sí. Al salir, Isabela sintió el frío en la piel, pero no en el alma. Por primera vez en semanas, algo se encendía en su pecho. No era amor. No aún. Pero sí una conexión real, humana. Algo que no se encontraba todos los días. Y mientras caminaba, no dejaba de preguntarse, ¿quién eres realmente, Mateo? ¿Qué más escondes detrás de esos libros y ese silencio sereno? Porque había algo allí, algo que aún no entendía, pero que pronto saldría a la luz. Los días siguientes se convirtieron en rutina. Cada mañana, Isabela llegaba con una sonrisa tímida. Mateo la recibía con té caliente y alguna frase filosófica. Ordenaban libros, arreglaban estantes, cocinaban juntos, hablaban poco, pero se decían mucho. Ella empezó a notar pequeños detalles, los gestos refinados de Mateo al servir el té, la forma en que cuidaba cada objeto antiguo como si tuviera valor sentimental. Y sobre todo, el respeto. Nunca cruzaba una línea. Nunca hacía una pregunta impertinente. Le daba espacio. Le daba dignidad. Un día, mientras organizaban una caja olvidada en el altillo, Isabela encontró un portarretrato envuelto en tela de lino. Al quitarla, sus ojos se abrieron de par en par. Era una portada de revista antigua. En ella, un hombre elegante, con un traje negro de corte fino, estrechaba la mano del presidente en una gala. El titular decía, Mateo Elías Salvatierra, el hombre de oro de la industria tecnológica mexicana. Mateo, exclamó, con el corazón acelerado. Él subía lentamente las escaleras con una caja en las manos. Al ver la portada en sus manos, se detuvo. Isabela lo miró, sin entender. «Es usted, sí. Usted es Mateo Salvatierra», él asintió lentamente. Se sentó en una vieja silla y suspiró, como si una carga invisible por fin se deslizara de sus hombros. «Lo fui. Hace mucho. Antes de perderlo todo». Isabela no sabía qué decir. El hombre que había alimentado gatos callejeros, que dormía en una estación abandonada, era uno de los empresarios más influyentes de una década pasada. ¿Cómo era posible? ¿Qué pasó? Mateo la miró con una mezcla de tristeza y alivio. Lo que pasa cuando uno confía en quienes no debe. Me traicionaron. Me robaron. Pero lo peor fue darme cuenta de que todo lo que construí no tenía alma. Había dinero, sí, pero no había paz. Ni amor. Ni verdad. Y por eso se fue, sí. Me quité el nombre, la fortuna, la imagen. Me quedé con lo esencial: mis libros, mi música, mis recuerdos. Y el silencio. Isabela lo observó en silencio, con un nudo en el pecho. Sentía una mezcla de compasión, admiración y confusión. ¿Por qué me dejaste pensar que eras solo un viejo dejado? Porque la gente no ve el alma, ve el traje. Quería saber quién eras tú, antes de saber quién era yo. Ella bajó la mirada. Una lágrima rodó por su mejilla. Y yo, te juzgué. Pensé que eras solo un hombre más en la calle. Mateo se acercó, le puso una mano en el hombro. Y sin embargo, volviste. Ella lo abrazó, sin decir nada. Porque en ese momento, las palabras no bastaban. Solo el silencio compartido tenía sentido. ¿Cómo es que nadie sabe que estás aquí?, preguntó en voz baja, como si tuviera miedo de que el mundo los escuchara. Mateo se sirvió un poco de vino tinto en una copa desgastada pero limpia. No respondió de inmediato. Caminó hasta una vieja vitrola, puso un disco de jazz instrumental, y luego se sentó frente a ella. Porque cuando desapareces con intención, aprendes a hacerte invisible, dijo con calma. No dejé rastros. Doné casi todo. Lo poco que conservé, lo escondí aquí. Isabela lo miraba como si aún intentara procesar todo. Era demasiado.
cuánto dolor se necesita para abandonar una vida entera, y la gente, tus amigos, tu familia. Mateo sonrió con amargura. Los amigos se fueron cuando el dinero empezó a escasear. Y la familia, bueno, la familia a veces duele más que los enemigos. Ella se atrevió a preguntar lo que le quemaba por dentro. ¿Tenías hijos? Él desvió la mirada hacia la copa. Dio un pequeño sorbo, como si el vino pudiera disolver la herida. 1. Leonardo. Lo criamos con amor, con todo lo que necesitaba. Le dimos una educación excelente, viajes, cultura. Pero, el poder lo envenenó. La ambición lo cegó. Isabela sintió un escalofrío. Te traicionó. Mateo asintió. Vendió información confidencial a nuestra competencia. Quiso tomar el control de la empresa. Incluso falsificó documentos para declararme mentalmente incompetente. Me quiso sacar, como si yo fuera un mueble viejo. ¿Y tu esposa? Los ojos de Mateo se humedecieron. No dijo nada por unos segundos. Luego, habló con voz quebrada. Murió poco después. Su corazón ya no podía con tanto. Teresa era mi fuerza. Y sin ella, no tenía más por qué quedarme. Isabela sintió un nudo en la garganta. Había conocido el dolor, sí. Pero ese era de otro tipo. Era el dolor de haberlo perdido todo, no por el destino, sino por manos amadas que se volvieron puñales. No puedo imaginar lo que sentiste. No lo intentes. Solo escúchalo. Y ahora mírame. ¿Me ves diferente que ayer? Ella lo miró. Y no era diferente. Era el mismo Mateo que le había ofrecido una empanada en el parque. El mismo que la había escuchado sin juzgar. Solo que ahora, lo entendía un poco más. Te veo igual. Solo, más real. Mateo sonrió. Era una sonrisa herida, pero sincera. Eso basta para mí. Isabela se levantó lentamente. Caminó hacia los estantes. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una especie de respeto profundo, como si caminara dentro de la vida de alguien a quien debía cuidar. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Nada. Ya elegí este camino. La paz tiene un precio, y yo lo pagué con todo. ¿Nunca pensaste en volver, en enfrentarlo? Mateo la observó fijamente. ¿Para qué? Para demostrarle que tenía razón. Él ya perdió lo más valioso, un padre que lo amaba sin condiciones. No hay venganza más silenciosa que el olvido. Isabela bajó la mirada. Sus propias heridas empezaban a arderle de otro modo. Pensó en su exnovio, en la empresa que la había abandonado como si no valiera nada. Pensó en cómo también había sido usada, como una pieza reemplazable. Y en ese instante, se sintió profundamente conectada con Mateo. Te entiendo más de lo que crees. Lo sé, respondió él. Por eso estás aquí. Afuera, el viento seguía soplando con fuerza. La noche estaba más oscura que de costumbre, y sin embargo, adentro de ese lugar olvidado, había algo cálido. Como si dos almas rotas, al encontrarse, comenzaran poco a poco a soldarse mutuamente. Pero justo cuando el ambiente comenzaba a sentirse seguro, algo golpeó la puerta. Fuerte. Seca. Inesperada. Isabela y Mateo se miraron al instante. ¿Esperas a alguien?, susurró ella. No. Otro golpe. Más insistente. Mateo se levantó con calma. Tomó una linterna del estante y se acercó a la puerta roja. ¿Quién es? Silencio. Golpe de nuevo. Esta vez, 3 veces. Con más fuerza. Mateo. Gritó una voz masculina desde afuera. Sé que estás ahí. Abre esta maldita puerta. Isabela se congeló. Su piel se erizó por completo. Mateo apretó los dientes. Cerró los ojos un segundo, como si el pasado acabara de llegar sin avisar. No puede ser, murmuró. No ahora. ¿Quién es?, preguntó ella,
con la voz temblando. Él no respondió. Pero en sus ojos apareció algo que ella nunca le había visto antes: miedo. «Quédate aquí», le dijo en voz baja, antes de girar la cerradura. La puerta se abrió bruscamente, y allí, en el umbral, apareció un hombre joven, alto, de traje costoso y ojos fríos como el acero. Llevaba el cabello peinado con perfección, pero el rostro era de un niño que alguna vez fue amado, y que ahora solo conocía el rencor. «Hola, papá», dijo con veneno en la lengua. Isabela retrocedió instintivamente. El corazón le retumbaba en el pecho. La historia que apenas comenzaba a comprender, acababa de volverse mucho más oscura. Y la paz que habían construido entre libros y silencio, estaba a punto de desmoronarse. Mateo no se inmutó. Sus manos, aunque apretadas, no temblaban. Su voz salió firme, pero sin dureza. «Leonardo». Al final era cierto. El joven escupió las palabras. «La gente decía que estabas muerto, que te habías tirado al río, que habías enloquecido, pero no. Aquí estás. Viviendo como un mendigo. Libre», corrigió Mateo, mirándolo con una calma que descolocaba. Leonardo entró sin permiso, sus pasos resonaron como golpes en el suelo de madera. Miró alrededor con desdén, tocando los libros, las reliquias, los objetos llenos de significado. «Esto es lo que elegiste, esto, después de tenerlo todo, lo tuve todo, sí. Pero perdí el alma en el proceso. Dejaste todo atrás. A mí, a la empresa, al mundo que construiste». La voz de Leonardo se quebró por un segundo. «Me dejaste, con el caos. Tú creaste el caos, hijo». Tenía 20 años. 20. No sabía lo que hacía. Me equivoqué, sí. Pero tú simplemente huiste. Como un cobarde. Mateo respiró hondo. Sus ojos, por primera vez, mostraron grietas. «No huí de ti. Huí de lo que me estaba convirtiendo por culpa de todo aquello, del poder, del dinero, de la rabia que tú también llevabas dentro. Yo ya no era un hombre. Era una sombra». Isabela apretó el pecho. Sus propios recuerdos acudieron a ella con violencia. Su padre ausente, los gritos de su madre, la traición del hombre que prometió quedarse. Esa sensación de abandono, la conocía bien. Pero también sabía que a veces los padres no sabían amar como se esperaba. Y aún así, dolía. Leonardo dio un paso más hacia Mateo, casi desafiándolo. «Vas a volver. ¿Entiendes? Ya no se trata de ti. Hay accionistas, demandas, herencias congeladas. Necesito que firmes documentos. Que limpies tu nombre. Que actúes, aunque sea por última vez, como un salvatierra». Mateo negó lentamente con la cabeza. «Mi nombre, ya no tiene valor para mí. Lo enterré el día que tu madre murió. Ella también te buscó», gritó Leonardo, con los ojos llenos de lágrimas. «Se fue creyendo que estabas muerto. Y aún así, me quedé muerto. Para ti, para el mundo. Porque mi presencia no los habría salvado. Ya era tarde». Leonardo retrocedió un paso. Por un segundo, pareció ese niño que había corrido por la casa con un carrito de madera, que reía cuando Mateo lo lanzaba al aire, que se dormía en su pecho. Pero ese niño se había perdido. Lo habían reemplazado los años, el dolor y una ambición que no sabía de límites. Fue entonces cuando notó a Isabela. Sus ojos se clavaron en ella como cuchillas. «¿Quién es Mateo?». Se giró ligeramente. «Una amiga». «Una amiga», repitió Leonardo con burla. «Te escondes con mujeres ahora, es tu amante, tu sirvienta, oye». Isabela reaccionó al instante, saliendo de las sombras con el rostro enrojecido por la indignación. «No tienes derecho a hablarme así. No sabes nada de mí. Sé que estás aquí. Y que eso ya dice demasiado.
Estoy aquí porque él me trató como un ser humano cuando el mundo me pisoteó, respondió con voz firme. Porque vi en él una bondad que tú ni siquiera puedes reconocer. Leonardo soltó una carcajada amarga. Claro, el buen samaritano escondido en una estación. ¿Y tú qué esperas, herencia? Un lugar en su testamento. Isabela tembló. Pero no retrocedió. No quiero nada de él, más que su presencia. Más que su ejemplo. Porque en sus silencios encontré más verdad que en todos los gritos que me dio la vida. Mateo dio un paso adelante, interponiéndose entre los dos. Basta. Su voz resonó como un trueno. Por primera vez, su autoridad fue palpable. Era el empresario. El padre. El hombre quebrado y reconstruido. Leonardo, te escuché. Pero no voy a volver. No por contratos, no por poder, y mucho menos por miedo. Ya no soy parte de ese mundo. Y si viniste a obligarme, perdiste el viaje. El joven lo miró con ojos desorbitados. El orgullo herido era más grande que el dolor. Entonces estás muerto para mí, escupió con rabia. Eso ya lo sé desde hace años. Leonardo se giró. Caminó hacia la puerta con pasos rabiosos. Antes de salir, lanzó una última mirada a Isabela. Ten cuidado. No todo lo que parece noble, lo es. La puerta se cerró de golpe. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier palabra. Isabela miró a Mateo. Él estaba de pie, inmóvil, como si el alma se le hubiera salido un momento. Luego, se dejó caer lentamente en la silla más cercana. Lo perdí, susurró. A él, también. Isabela se acercó despacio. Se arrodilló a su lado. Tomó su mano. No lo perdiste hoy. Lo perdiste cuando él decidió no escucharte. Pero tú sigues aquí. Y eso no es poca cosa. Mateo la miró. Sus ojos brillaban de dolor, pero también de algo más. Algo que nacía apenas, una nueva forma de esperanza. Gracias por quedarte. Gracias por no fingir ser perfecto. Y en ese rincón del mundo, donde los rieles ya no llevaban a ningún lado, dos almas se unieron un poco más. La tormenta había pasado. Pero otra, aún más profunda, estaba por venir. Mateo no hablaba. Permanecía sentado, con la mirada perdida en algún punto del suelo, como si el pasado se hubiera sentado frente a él y lo estuviera desnudando con frialdad. Isabela no se atrevía a moverse. Lo observaba desde el otro lado del pequeño comedor, abrazando una taza de té que ya se había enfriado. Sus dedos la sostenían, más por necesidad de aferrarse a algo que por calor. ¿Siempre duele así?, preguntó, finalmente, en voz baja. Perder a alguien que todavía está vivo. Mateo alzó la mirada, lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, pero no había lágrimas. Solo vacío. Duele más, respondió. Porque sabes que respira, que camina, que habla, pero no contigo. No para ti. Isabela dejó la taza sobre la mesa. Se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado. Había aprendido que con Mateo no hacía falta llenar el silencio. Él valoraba más la presencia sincera que las palabras vacías. Cuando mi padre se fue, yo tenía 9 años, dijo ella, sin mirarlo. No se despidió. Solo dejó una nota. Mi madre la leyó en silencio, la dobló y la guardó en el cajón. Nunca la volví a ver. Mateo giró el rostro hacia ella. ¿Y lo volviste a buscar? No. Durante años esperé que él lo hiciera. Pero nunca lo hizo. Entonces, también lo perdiste en vida. Asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Pero el dolor más fuerte no es su ausencia, sino el miedo de convertirme en alguien como él. Alguien que abandona, que huye, que lastima. Por eso, me aferro a todo. Aunque esté roto. Mateo la observó como si la viera por primera vez,
como si entendiera ahora la profundidad de sus silencios, de sus miedos, de sus temblores. Tú no eres como él, dijo con certeza. Tú te quedas, incluso cuando todo parece derrumbarse. Incluso conmigo. Isabela sintió que algo dentro de su pecho se quebraba suavemente. Era como si alguien finalmente hubiera visto más allá de su máscara de fuerza, de esa armadura que se ponía cada día para sobrevivir. No es fácil quedarse, susurró. Pero contigo, no me siento sola. El silencio volvió a abrazarlos, pero esta vez era cálido. Cómplice. Ambos entendían que entre ellos había algo que no necesitaba definirse. No era amor. No todavía. Era algo más humano, más íntimo reconocimiento. De pronto, un golpe sordo interrumpió el momento. Venía del otro lado de la estación. Isabela se levantó bruscamente. ¿Escuchaste eso? Mateo asintió. Se puso de pie con lentitud y tomó una linterna. Debe ser uno de los gatos, dijo, aunque en su voz había duda. Salieron del cuarto principal. La estación era grande, y aunque Mateo solo usaba una parte, el resto seguía existiendo, con sus rincones oscuros y su historia dormida entre escombros. La linterna temblaba en su mano mientras avanzaban por el viejo pasillo. El eco de sus pasos parecía multiplicarse. Había algo tenso en el aire. Como si no estuvieran solos. Llegaron al final del pasillo. Una puerta entreabierta revelaba el almacén. Mateo empujó con cuidado. Nada. Solo polvo, viejas cajas y una bicicleta oxidada. Pero entonces, algo llamó la atención de Isabela. Mira, susurró, señalando el suelo. Marcas frescas en el polvo. Huellas. Alguien había estado allí recientemente. Mateo tragó saliva. Cerró la puerta de inmediato y se volvió hacia ella. Debes irte, Isabela. ¿Qué? ¿Por qué? Porque esto ya no es seguro. Si Leonardo vino hasta aquí, no fue solo por palabras. Me encontró porque alguien lo ayudó. Y si sabe dónde estoy, no tardará en hacer algo más. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué va a hacerte daño? Mateo no respondió, pero su rostro lo decía todo. No me voy a ir, dijo Isabela con firmeza. No después de todo esto. No puedo ponerte en peligro. Ya estoy en peligro, replicó. Mi vida entera es un campo minado. No me iré solo porque ahora esto también lo es. Mateo la miró, con una mezcla de orgullo y temor. No quiero perderte a ti también. Entonces no me pierdas. Déjame quedarme. Déjame ayudarte. Él suspiró, derrotado por su propia ternura. Hay una habitación al fondo. Era de Teresa. Está cerrada desde hace años. Pero, si de verdad vas a quedarte, creo que es hora de abrirla. Caminaron en silencio por otro pasillo. Al final, una puerta blanca con una rosa tallada en la madera. Mateo sacó una llave pequeña, oxidada, de su bolsillo. Abrió con cuidado. El aire estaba cargado de nostalgia. El cuarto estaba intacto. Una cama hecha con sábanas bordadas, un tocador con fotos antiguas, perfumes secos, una manta a medio tejer sobre una silla. Aquí dormía ella, dijo con voz quebrada. Nunca toqué nada desde que se fue. Isabela entró como si pisara un santuario. Las paredes tenían cuadros de flores, y sobre la cómoda, un retrato Mateo y Teresa, abrazados, riendo con complicidad. Era hermosa. Y fuerte. Más de lo que merecía. Isabela se giró hacia él. ¿Y si intentamos volver a empezar aquí no para huir? Para reconstruir. Mateo asintió, sin palabras. Y en ese cuarto suspendido en el tiempo, lleno de ausencias, comenzaron a tejer, sin saberlo, el inicio de algo nuevo. Algo que aún no tenía nombre, pero que lo sostenía. Porque cuando dos almas rotas se atreven a quedarse, el mundo cambia. Pero aunque el ambiente dentro de la estación parecía sereno, había una inquietud que crecía bajo la superficie.
Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía por el reflejo de la luz, cada paso en la vereda exterior provocaba un pequeño sobresalto en ambos. No había noticias de Leonardo, pero su presencia invisible se sentía como una amenaza latente. Una noche, mientras cenaban una sopa de lentejas frente al fuego, Mateo rompió el silencio con voz grave. No he dormido bien desde que se fue. Isabela lo miró, con el ceño fruncido. Yo tampoco. Siento que en cualquier momento esa puerta se abrirá de nuevo, y no será con palabras. Mateo asintió lentamente. Sus ojos, cansados, parecían buscar una salida más allá del fuego. Hay algo que no te he contado, Isabela, dijo, después de un largo suspiro. Algo que podría cambiar todo. Ella dejó la cuchara a un lado, en alerta. Dímelo. Mateo se frotó las manos, como si intentara quitarse un peso de la piel. Antes de irme, antes de desaparecer, abrí una cuenta en el extranjero. Un fondo. No lo hice por mí. Lo hice por Teresa, por si algún día ella necesitaba empezar de nuevo sin mí. Pero, murió antes de poder usarlo. Isabela lo observaba en silencio, entendiendo poco a poco hacia dónde se dirigía todo eso. Ese dinero todavía existe, sí. Y es mucho más del que quisiera admitir. Está en una fundación, a mi nombre, con condiciones específicas. Pero ahora, Leonardo lo sabe. Y si aparece públicamente que sigo vivo, él no solo perdería el control de la empresa, también se revelaría todo lo que hizo para ocultar mi existencia. ¿Y crees que haría algo para evitarlo? Mateo no contestó. Sus ojos lo dijeron todo. Estás pensando en volver, no. Pero sí en usar ese dinero, de otra forma. Como, para algo que valga la pena. Para construir algo con sentido. Ayudar a otros. Gente como tú. Gente como yo, antes de perderme. Estoy cansado de que el dinero solo sirva para destruir. Isabela sintió que el pecho se le oprimía. Había verdad en cada palabra. Mateo no era solo un hombre que huía del pasado. Era alguien que, aún herido, aún cansado, quería sembrar algo antes de irse. Podrías fundar un lugar, una casa para mujeres que lo han perdido todo. Una escuela, un taller, algo que transforme. Mateo sonrió, como si esa idea hubiera estado dormida en su alma, esperando que alguien la dijera en voz alta. Eso pensé. Pero necesitaré ayuda. Y no solo en lo legal. Necesito a alguien que lo cuide. Que lo haga durar. Estás hablando en serio, más que nunca. No me queda mucho tiempo, Isabela. Lo siento. Lo sé en el cuerpo. Pero tú podrías continuar lo que yo empecé. Si tú quisieras. Ella sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas le subieron sin permiso. Nunca nadie creyó que yo podía construir algo. Nunca. Siempre fui la sombra de alguien más, hasta ahora. Mateo le tocó la mano. La apretó con fuerza. Yo sí lo creo. Lo vi desde la primera vez que me miraste a los ojos sin saber quién era. Tuviste al hombre, no al nombre. Ella sonrió entre lágrimas. Y por donde empezamos, por lo más difícil, dijo Mateo, soltando un pequeño sobre. Esto es todo lo que necesito para que el fondo sea activo. Mis documentos, mi firma. Pero necesito que viajes a la ciudad. Al Banco Central. Lo actives tú. Es el primer paso para hacer esto realidad. Isabela tomó el sobre con cuidado. Pesaba poco, pero sentía como si llevara dentro todo el destino de ambos. Y si Leonardo ya está esperando algo así, y si me sigue, por eso quiero que vaya sola. No puedes sospechar que tú lo haces en mi nombre. Confío en ti más que en nadie. Isabela apretó el sobre contra el pecho. Entonces lo haré. Pero prométeme algo. Lo que quieras. Que cuando esto empiece, no volverás a esconderte. No dejarás que el miedo te borre otra vez.
Mateo asintió, con los ojos húmedos. Lo prometo. Esa noche, Isabela empacó sus pocas cosas en una mochila pequeña. Mateo le prestó una chaqueta vieja, demasiado grande, pero cálida. En el bolsillo, metió el pañuelo bordado con las iniciales MS como un recordatorio de cómo empezó todo. Salió al amanecer, con el cielo aún pálido y las calles silenciosas. Mateo la despidió desde la puerta roja. Cuídate, le dijo, con la voz temblorosa. Te escribiré en cuanto todo esté hecho. Y yo te esperaré. Ella se alejó sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, no sería capaz de irse. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que alguien los observaba desde la esquina de la calle. Una figura oculta tras los árboles. Ojos vigilantes. Un teléfono en la mano. Un nombre en la boca, ya se movió. Va hacia la ciudad. Sola. Y en ese instante, el peligro que habían temido dejó de ser una amenaza lejana. Miró el reflejo en el cristal empañado. Su rostro lucía cansado, pero había una determinación en sus ojos que nunca antes había sentido. No era solo por Mateo. Era por ella también. Por la mujer que la había criado en medio del abandono. Por la hermana enferma que dormía en una cama prestada. Por la niña que lloró años esperando a un padre que nunca volvió. De pronto, el reflejo cambió. Una silueta. Un hombre, 2 filas atrás. Gafas oscuras. Un auricular en la oreja. Isabela sintió el corazón detenerse un segundo. No podía estar segura, pero algo en su estómago se retorció. Me están siguiendo, pensó. Leonardo mandó a alguien, intentó no volverse, pero en su respiración se instaló un pánico lento. Disimuladamente, se levantó, fingiendo buscar el baño del vagón. Pasó junto al hombre. Él fingía leer el periódico, pero no era de ese día. Era de hacía una semana. Un detalle minúsculo, pero suficiente. Al llegar al baño, cerró la puerta y apoyó la espalda en la madera. Tranquila, Isabela, tranquila, se dijo a sí misma. Tienes que llegar al banco. Solo eso. Entregas los papeles. Nadie sabrá que fue por Mateo. Pero su intuición le gritaba que no estaba sola. Horas después, la ciudad la recibió con su ruido habitual: claxones, vendedores ambulantes, pasos apurados. Pero esa vez, todo parecía más amenazante. Caminó rápido por las calles, mirando cada sombra, cada vitrina, cada reflejo. El banco era un edificio antiguo, con columnas grises y puertas altas. Al entrar, el aire acondicionado la golpeó como un recordatorio de que estaba en otro mundo. Un mundo donde el dinero hablaba más fuerte que las personas. Se acercó a la recepción. Tengo una cita con el gerente de cuentas especiales. Mi nombre es Isabela Ríos. Vengo por la Fundación MS. La recepcionista la miró, tecleó algo en el ordenador y asintió. Pase a la oficina 3B. El señor Aranda la está esperando. Sus pasos resonaron en el mármol del piso. Con cada paso, el corazón le latía más fuerte. Golpeó la puerta. Adelante, dijo una voz masculina. Entró. El hombre detrás del escritorio era mayor, de cabello canoso y mirada atenta. Señorita Ríos. La estábamos esperando. Tome asiento, por favor. Isabela se sentó, sacó el sobre y lo deslizó sobre el escritorio. Esto es lo que Mateo Elías Salvatierra dejó para reactivar la cuenta de la fundación. Él me pidió que lo hiciera en su nombre. El hombre tomó los documentos. Los examinó uno a uno. Asintió lentamente. Todo parece estar en orden. La firma es auténtica. El código de seguridad también. Con esto, el fondo será reactivado en las próximas 72 horas. Isabela soltó el aire que llevaba conteniendo. Y el uso de los recursos, el titular dejó instrucciones claras. Todo debe ser destinado a proyectos comunitarios sin fines de lucro.
Y hay algo más. ¿Qué cosa? El señor Aranda sacó un sobre nuevo. Lo puso frente a ella. Este documento autoriza a una única persona a tener poder de decisión sobre la administración de esos recursos. Mateo firmó esto hace años. Pero dejó el nombre en blanco, hasta ahora. Isabela lo abrió. Y ahí estaba su nombre, escrito a mano, con la letra firme de Mateo. Ella se quedó en silencio. Las lágrimas le llenaron los ojos sin previo aviso. Él confía en mí así, más de lo que usted se imagina, señorita. El teléfono sobre el escritorio sonó. El gerente contestó. Su rostro cambió. Asintió con seriedad. Gracias. Sí, entendido. Colgó y la miró con gesto grave. ¿Todo bien?, preguntó Isabela. Eso espero. Pero, me informan que un hombre preguntó por usted hace 5 minutos. Dijo que era su esposo y que tenía una cita urgente con usted. Mostró una foto suya. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Lo detuvieron? No. El protocolo no lo permite sin una orden. Pero ya no está en el edificio. Salió hace 1 minuto. Ella se levantó de golpe. Tengo que irme. Está en peligro, solo si me alcanza. Salió del banco casi corriendo. El aire de la calle le pareció más denso. Caminó rápido, luego trotó, luego corrió. Tomó un taxi sin mirar atrás. A la terminal más cercana, por favor. Gritó. Todo bien, señorita, solo conduzca. Horas después, ya de noche, la estación vieja se alzaba como un refugio. Mateo encendía una lámpara de queroseno cuando escuchó la puerta abrirse con fuerza. Mateo. Se giró. Allí estaba ella, con el rostro desencajado, jadeando. ¿Qué pasó? Corrió hacia ella. Lo hice, activé la cuenta, todo está en marcha. Pero me siguieron, Mateo. Me estaban esperando en el banco. Alguien me estaba vigilando desde el tren. Mateo la abrazó con fuerza. Tranquila, ya estás aquí. Estás a salvo. No, no lo entiendes, dijo entre lágrimas. Leonardo no va a detenerse. Sabe que algo está pasando. Y no va a permitir que nosotros, construyamos algo sin él interponerse. Mateo cerró los ojos. La apretó más fuerte contra su pecho. Entonces es momento de hacer lo que no quería. ¿Qué vas a hacer? Volver. Isabela lo miró con terror. ¿Qué? No como antes. No como empresario. Voy a enfrentar a Leonardo. Voy a decirle que ya no le tengo miedo. Porque si quiero que el mundo cambie, tengo que dejar de esconderme. Ella quiso detenerlo, suplicarle que esperara, que encontraran otra forma. Pero entendió. En ese instante, lo entendió. Mateo no lo hacía por él. Lo hacía por ella. Y por todo lo que aún podían hacer de las cenizas. Pero en alguna parte de la ciudad, Leonardo recibía una llamada. Confirmado. Reapareció. La cuenta se activó. Y no está solo. Su voz, como veneno. Entonces es hora de destruirlo, por segunda vez. Y esta vez, para siempre. Al amanecer, ella lo encontró en el mismo lugar, con los ojos abiertos, sin haberse movido en toda la noche. No dormiste nada, dijo con voz suave. No necesito dormir para saber que llegó el momento. Ella se sentó frente a él. Le tomó las manos, las sintió frías, pero firmes. Mateo, tienes que estar seguro de que esto es lo correcto. No por mí, no por lo que estamos construyendo, sino por ti. Porque si vuelves a ese mundo, no va a perdonarte. Y tu hijo, él ya no es el que tú criaste. Lo sé, respondió sin dudar. Pero no puedo permitir que lo que hizo quede sin respuesta. No se trata solo de dinero. Se trata de la verdad.
La verdad que él enterró. La verdad que me quitó a mi esposa. La verdad que casi me borra del mundo. Isabela bajó la mirada. Acarició las cicatrices de su propia alma. Entendía lo que era callar tanto que uno se olvidaba de su propia voz. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mañana a primera hora iré a la prensa. Contaré todo. Mostraré los documentos. Declararé que estoy vivo, que fui traicionado, y que quiero usar lo que me queda para algo más grande que mi apellido. Y si te atacan, si te acusan de haber abandonado la empresa, que lo hagan. Estoy preparado. Y si él, no podrá más conmigo. No esta vez. La mañana siguiente amaneció con un cielo claro, pero el aire pesaba. Mateo se puso un traje viejo que aún guardaba entre cajas, uno que alguna vez había usado en una gala benéfica. No le cerraba del todo, pero aún conservaba dignidad. Isabela lo ayudó a ajustarlo. Mientras lo hacía, sus dedos temblaban. «¿Te ves?», intentó decir algo, pero la voz se le quebró. Mateo sonrió. «Viejo». «Lo sé». «No», negó, con lágrimas en los ojos. «Te ves como tú». Él acarició su rostro. La miró largo rato, como si quisiera grabarla en su memoria. «Pase lo que pase, tú sigue adelante. Haz que esto valga la pena. Mateo, no me pidas que me quede si algo te pasa. No te estoy pidiendo que te quedes. Te estoy pidiendo que crezcas. Que no dejes que mi historia se repita contigo». La puerta se cerró tras él. Isabela se quedó allí, abrazando el silencio, con el pecho apretado. Horas después, el noticiero más visto del país rompía su programación con una noticia que dejó al país en shock: reaparece Mateo Elías Salvatierra, ex empresario declarado muerto hace 7 años. Afirma haber sido víctima de una traición familiar y financiera. Presenta pruebas y documentos que comprometen directamente a su hijo, Leonardo Salvatierra. Las redes explotaron. La imagen de Mateo, envejecido, pero con la mirada firme frente a las cámaras, se viralizó en minutos. Sus palabras retumbaban: «Desaparecí porque perdí la fe en el mundo. Hoy regreso porque encontré una razón para creer otra vez. No busco venganza. Busco justicia y redención». Leonardo golpeó la pantalla de su teléfono contra la pared. Jadeaba de rabia. «Maldito viejo», gritó. «No puede hacerme esto». Su asistente intentó calmarlo. «Señor, ya estamos recibiendo llamadas de los inversionistas. Hay preocupación. Algunos quieren retirarse». «No», vociferó. «Nadie se va. Yo controlo esta empresa. Pero si él tiene pruebas legales de que está vivo y de cómo se firmaron esos traspasos, entonces lo destruiremos de verdad». Tomó su celular. Marcó un número. «Quiero que lo sigan. Que encuentren a esa mujer que lo ayudó. Quiero saber quién es, dónde vive, con quién habla. Si tengo que aplastar todo lo que lo rodea para que se calle, lo haré». Esa noche, Mateo regresó a la estación con los ojos cansados, pero con el alma en calma. Al verlo entrar, Isabela corrió hacia él y lo abrazó como si hubiese vuelto del campo de batalla. «Lo hiciste», «Lo hice». «¿Y cómo te sientes?» «Libre. Por primera vez en años, me siento vivo de verdad». Ella lloró en su pecho. No de miedo, sino de alivio. De orgullo. Pero la paz no duraría. Al día siguiente, muy temprano, un sobre fue deslizado por debajo de la puerta roja. Mateo lo encontró al abrir. Lo levantó con desconfianza. Lo abrió. Dentro, solo había una foto. Isabela. Caminando sola por la ciudad. Mirando hacia atrás. Vigilada. Y una nota: «La próxima, no solo la miraremos». Mateo apretó la foto con fuerza. El rostro le cambió. «No», susurró. «No te atrevas, Leonardo.
Isabela se despertó con el ruido y lo encontró parado en medio de la sala, con la foto en la mano. ¿Qué es eso? Él la miró, y por primera vez, no supo cómo protegerla. Solo le temblaban los labios mientras la abrazaba con desesperación. Tenemos que irnos. ¿Qué pasó? Te están vigilando. Te amenazan. Y si no hacemos algo, van a hacerte daño. Isabela lo miró a los ojos. No había miedo en los suyos, solo una decisión clara. Entonces esta vez, no vamos a escondernos. Mateo la tomó de la mano. Vamos a terminar lo que empezamos. Juntos. Mateo, en la cocina, observaba cómo el café se preparaba, pero su mente estaba en otro lugar. Desde que vio aquella imagen, algo en su interior se quebró. No era solo miedo. Era un fuego nuevo, una furia antigua que volvía a arder. Ya no era solo el padre traicionado o el hombre que había elegido desaparecer. Ahora era alguien que iba a proteger lo poco que le quedaba. Con todo. ¿Estás listo?, preguntó Isabela, entrando al comedor. Mateo giró la cabeza hacia ella. Su mirada estaba más firme que nunca. Sí. Vamos a terminar esto. ¿A dónde iremos primero? Al despacho de mi antiguo abogado. Si alguien sabe por dónde empezar a golpear legalmente a Leonardo, es él. Ella asintió, pero notó algo extraño en su voz. Como si una grieta lo atravesara por dentro. ¿Estás bien? Mateo vaciló. Se acercó a ella y tomó su mano. Anoche tuve un dolor fuerte. En el pecho. Pero no te dije nada porque no quería preocuparnos más. Mateo. Exclamó ella, con los ojos abiertos de preocupación. Porque no me despertaste, porque no era el momento. Teníamos otras amenazas encima. Pero hoy, voy a hacerme los estudios. Después del abogado. Te lo prometo. Isabela lo abrazó con fuerza. No me hagas pasar por lo mismo que tu esposa. Él la acarició lentamente. No lo haré. No esta vez. El abogado, un hombre bajo, canoso y de voz ronca, los recibió con sorpresa en su despacho. Mateo Elías. Por Dios, pensé que estabas muerto. Muchos lo pensaron. Pero no. Solo me fui. El abogado cerró la puerta y bajó las persianas, como si temiera que alguien los espiara. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, ya me imagino. Mateo sacó una carpeta con documentos, copias de la fundación, la activación de la cuenta, la amenaza. Necesito tu ayuda, Guillermo. Necesito demostrar que Leonardo falsificó firmas, que manipuló el consejo directivo y que está usando mis recursos para fines personales. Guillermo revisó todo con rapidez, pero con seriedad. Esto es grave y poderoso. Si logramos que esto llegue al juzgado correcto, no solo lo inhabilitamos, lo procesamos penalmente. ¿Y cuánto tiempo llevaría? ¿Días? ¿Semanas? Quizás. Depende de cómo se muevan las piezas. Pero Mateo, cuando esto salga a la luz, él va a contraatacar con todo. Mateo asintió. Ya lo está haciendo. Ha amenazado a Isabela. La vigilan. ¿Saben dónde estamos? Guillermo los miró con dureza. Entonces no pueden volver a la estación. Voy a pedir protección legal. Con tu regreso público, puedes pedir una orden de custodia. Especialmente si hay peligro inminente. Isabela lo interrumpió, inquieta. ¿Y si Leonardo intenta manipular a los jueces? Él tiene acceso, influencias. Guillermo sonrió con sarcasmo. Lo conozco. Y también conozco a quienes odian su soberbia. Tengo amigos en los lugares correctos. Mateo se puso de pie. Entonces hazlo. Ya no hay vuelta atrás. Esa noche, se alojaron en un pequeño hotel fuera de la ciudad. Discreto, limpio, con cortinas gruesas y ventanas altas. Pero el miedo dormía con ellos. Isabela se levantaba cada media hora a revisar la puerta. Mateo fingía dormir,
pero cada ruido en el pasillo lo mantenía en vilo. A las 5 de la mañana, su celular sonó. Un mensaje. Sin remitente. Solo una frase: muy tarde, papá. Demasiado tarde. Mateo se levantó de la cama y corrió al baño. El reflejo en el espejo lo enfrentó: ojeras profundas, piel pálida, un temblor en las manos que ya no podía ocultar. No puedes caer ahora, se dijo a sí mismo. No cuando todo apenas comienza. Cuando salió, Isabela ya estaba despierta. ¿Estás bien? Él le mostró el mensaje. Ella lo leyó y se quedó en silencio. Va a intentar algo, Mateo. Lo sé. ¿Qué hacemos? Mateo la miró fijamente. Vamos a ganar esta guerra, aunque yo no llegue al final. No digas eso, le pidió ella, con voz quebrada. Solo prométeme algo, Isabela, lo que sea. Si algo me pasa, tú seguirás con el proyecto. La fundación, los jóvenes, las mujeres que sufren. Harás que cada centavo sirva para algo más que ambición. Ella lo abrazó, con lágrimas cayendo sin control. No me dejes sola, Mateo. No ahora, no estás sola. Nunca lo estuviste. Solo necesitabas recordar quién eras. Horas después, mientras desayunaban en la cafetería del hotel, la televisión proyectaba una rueda de prensa. Leonardo Salvatierra, impecable en traje gris, aparecía frente a una multitud de periodistas. Mi padre ha regresado. Lo respeto como hombre, pero debo decir que sus acusaciones carecen de fundamento. La empresa que él construyó ha cambiado. Y si su intención es dañar lo que tanto nos costó proteger, responderemos legalmente. Isabela apretó los dientes. Mentiroso. Mateo no dijo nada. Solo observaba. Sabía que Leonardo no era tonto. Su hijo acababa de dar el primer golpe público. Ahora, debía preparar el siguiente. Pero justo cuando se levantaban para irse, alguien entró a la cafetería corriendo. Una joven del hotel. Mateo Salvatierra. Él se giró. Sí. ¿Qué sucede? Un hombre está afuera, preguntando por usted. Dice que es su hijo. Isabela palideció. Leonardo, no. Dijo llamarse Samuel. Mateo se congeló. Samuel, ¿quién es?, preguntó Isabela, confundida. Él la miró, con los ojos abiertos de par en par, como si acabara de ver a un fantasma. Es mi otro hijo. El que nadie sabe que tengo. Y entonces, lo que ya parecía una guerra, apenas comenzaba a mostrar todas sus piezas. Samuel, repitió en voz baja, como quien despierta de un sueño antiguo. Está aquí, sí, señor. Está en el vestíbulo. Dijo que no quería causar escándalo, pero que necesita verlo. Urgente. Isabela lo miró, confundida y al mismo tiempo preocupada. Mateo, ¿tienes otro hijo? Él la miró. Por primera vez, parecía avergonzado, vulnerable. Sí, pero no como todos creen. No fue un hijo planeado. Samuel nació de un error, uno que cometí antes de casarme con Teresa. Yo era joven. Ambicioso. Inmaduro. Su madre nunca me dijo nada, hasta años después. Para cuando lo supe, ella ya se había ido del país con él. Y nunca lo buscaste, quise hacerlo. Pero Teresa enfermó. Leonardo era pequeño. La vida se me vino encima. Y después me perdí en todo esto. Me convencí de que no me querría ver. Que me odiaría por haberlo dejado solo, aunque no supiera que existía. Isabela se levantó, le tomó la mano. Tal vez ahora es él quien te busca a ti. Tal vez es el momento. Mateo asintió, tragando saliva. Dile que pase. El silencio en la sala del hotel era espeso, casi sagrado. Isabela se apartó hacia un rincón, dejando el centro de la escena para padre e hijo. Cuando la puerta se abrió, un joven de unos 30 años entró con paso firme.
Cabello oscuro, ojos intensos, la mandíbula tensa. Vestía sencillo, pero había una fuerza en su presencia que se imponía sin esfuerzo. Ambos se quedaron mirándose. Largos segundos. Hola, dijo el joven finalmente. No sé cómo empezar esto. Yo tampoco, respondió Mateo, con la voz quebrada. Samuel se acercó lentamente. Nunca supe nada de ti. Mamá murió hace 3 años. En su lecho, me contó tu nombre, y me dio esta carta. Sacó un sobregastado del bolsillo. Se lo extendió a Mateo. Tembloroso, él lo tomó, lo abrió, y comenzó a leer. Isabela, desde su rincón, podía ver cómo los labios de Mateo se movían silenciosamente, y cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Mateo, si lees esto, significa que finalmente decidí contarle la verdad a nuestro hijo. No por ti, sino por él. Mereces saber de dónde viene. Mereces saber que no fue un error, aunque tú y yo sí lo fuimos. Perdóname por habérselo ocultado, pero también perdóname por no haberte buscado. Tenía miedo de lo que eras, y de lo que yo me había convertido. Mateo cerró la carta con las manos temblando. No sé qué decirte, Samuel, no sé cómo mirarte sin pensar en todo lo que no fui. Samuel se mantuvo firme. No estoy aquí para reclamar. Ni para abrazarte. Solo quiero saber quién eres. Quiero entender por qué desapareciste. Y por qué ahora todos hablan de ti como si fueras una leyenda caída. Mateo levantó la mirada. Y por primera vez, habló sin filtros. Porque fui muchas cosas, Samuel. Fui ambicioso. Fui orgulloso. Fui un hombre que pensó que podía controlar la vida con números y contratos. Y cuando la vida me golpeó, no supe resistir. Hice daño a los que amaba, y luego me escondí de mí mismo. Y ahora quiero reparar. No solo conmigo, sino con todos los que quedaron en el camino. Tu hermano. Leonardo, se volvió lo que yo temía. Un reflejo distorsionado de mí. Y esta mujer, miró a Isabela, con ternura, ella me recordó que todavía hay tiempo para hacer algo bien. Samuel lo observó con ojos agudos. Luego miró a Isabela. Sé quién eres. Te vi en las noticias. Dicen que estás moviendo las cuentas de la fundación. Que estás ayudando a que esto vuelva a tener sentido. Isabela asintió, con la voz temblorosa. No por dinero. Por justicia. Porque Mateo, ya no quiere poder. Quiere redención. Samuel se acercó un poco más. Yo no necesito tu dinero, Mateo. He vivido sin ti toda mi vida. He trabajado, he luchado, me he caído. Pero, si realmente vas a enfrentarte a ese monstruo que ayudaste a crear, yo quiero ayudarte. Mateo lo miró, incrédulo. Tú, ayudarme, no por ti. Por lo que viene después. Porque si no rompemos este ciclo, tu apellido será solo una maldición para todos los que lo llevamos. Un silencio profundo los envolvió. Luego, Mateo extendió la mano. Gracias por venir. Samuel dudó un segundo, y luego la tomó. Un apretón de manos que no era padre e hijo, sino hombre a hombre. Una tregua silenciosa entre dos vidas que habían nacido rotas y que ahora querían reconstruirse. Esa noche, los tres compartieron una cena sencilla en el cuarto del hotel. Reían poco, hablaban mucho. Samuel les contó que había estudiado Derecho, que trabajaba en una oficina pequeña de defensa comunitaria. Que conocía de leyes, pero también de traiciones. Mateo lo escuchaba con una mezcla de admiración y dolor. Isabela observaba en silencio. Entendía que había llegado un nuevo capítulo. Uno donde las piezas del pasado empezaban a colocarse, aunque aún faltaban demasiadas por descubrir. Cuando Samuel se fue a descansar, Isabela y Mateo se quedaron en la ventana, observando las luces lejanas de la ciudad. No puedo creer que haya venido, dijo él, aún conmovido. Yo sí.
Porque cuando uno habla desde el alma, alguien siempre responde. Mateo la miró, con los ojos cansados, pero llenos de luz. Gracias por quedarte. Incluso con todos mis fantasmas. No me quedé por compasión, Mateo. Me quedé porque tú me diste razones para creer. Y porque, aunque este mundo esté lleno de traición, también está lleno de segundas oportunidades. Y mientras la noche caía, Mateo supo que, con Samuel a su lado y con Isabela como faro, aún tenía una última batalla por dar. Se levantó de inmediato, recorriendo el hotel con pasos rápidos y silenciosos. Lo encontró en el pasillo, sentado en una de las sillas junto al ventanal, con una manta sobre las piernas y la mirada fija en el horizonte. ¿No dormiste?, preguntó, agachándose frente a él. Un poco, respondió con voz baja. Pero el cuerpo ya no me da tregua. Esta noche me dolió el pecho como nunca. Me costaba respirar. No quería despertarte. Isabela le tomó las manos. Estaban frías, más que de costumbre. Tenemos que ir al hospital, Mateo. Hoy mismo. Lo sé. No puedes seguir postergándolo. No con todo lo que está pasando. Mateo la miró con ternura. Justo porque todo esto está pasando, tenía miedo de detenerme. Miedo de descubrir que no me queda tiempo. ¿Y crees que no lo sabemos?, respondió ella con un nudo en la garganta. Samuel lo intuye. Yo lo siento. Pero seguir huyendo no va a salvarnos. Él asintió en silencio. En el hospital privado al que fueron, una enfermera los reconoció de inmediato. Aunque discreta, no pudo evitar murmurar con sus compañeras, es él, el que volvió de la muerte. Mateo fue ingresado para un chequeo urgente. Samuel llegó poco después, avisado por Isabela. Esperaron juntos en la sala blanca, sin hablar mucho. La ansiedad lo ocupaba todo. 2 horas más tarde, un médico de rostro serio se acercó a ellos con una carpeta en mano. Familiares del señor Mateo Elías Salvatierra, ambos se levantaron al mismo tiempo. Soy su hijo, dijo Samuel. Y yo soy su acompañante, añadió Isabela. El médico los llevó a una sala privada. Cerró la puerta. Abrió la carpeta. El silencio antes de hablar fue eterno. No tengo buenas noticias. El señor Salvatierra tiene una condición cardíaca avanzada. Ya había señales previas, pero ahora hay evidencia de daño severo. Su corazón está debilitado y está funcionando con menos del 35% de su capacidad. Isabela se cubrió la boca. Samuel apretó los puños. Hay tratamiento, sí, pero es complejo. Requiere cuidados intensivos, medicamentos costosos, y una operación a corazón abierto. Pero dada su edad y su estado general, los riesgos son altos. Y si no se opera, podría colapsar en cualquier momento. La sala se llenó de un silencio que pesaba como una lápida. El doctor les ofreció espacio y se retiró. Isabela se sentó lentamente, sin poder creerlo. Samuel se apoyó contra la pared, tragando su rabia. «¿Por qué no nos dijo nada?», susurró ella. «Porque lo conozco», respondió Samuel, tenso. «Porque pensó que tenía que cargar con todo solo. Porque le enseñaron que pedir ayuda era rendirse». Mateo fue trasladado a una habitación privada. Estaba conectado a monitores y respiraba con dificultad, pero su mente seguía clara. Al ver entrar a Samuel e Isabela, les dedicó una leve sonrisa. «¿Qué cara traen?», bromeó. «Parece que vinieron de un funeral». «No es gracioso», Isabela se acercó, con los ojos vidriosos. «¿Por qué no nos dijiste que estabas tan mal?», «Porque necesitaba terminar esto antes de caer». «Y aún no he terminado». Samuel se acercó al otro lado de la cama. «Mateo, deja de fingir que eres invencible. Esto no es solo tuyo. Lo que has empezado, ya no te pertenece solo a ti. Es de todos los que creen que este mundo aún puede cambiar». Mateo lo miró con una ternura profunda.
No sabes cuánto necesitaba escuchar eso de ti. Samuel se inclinó hacia él. Por un instante, fue el niño que nunca conoció a su padre. Papá, no te vayas ahora. Mateo se estremeció. Esa palabra, papá, le llegó al alma como un susurro que había esperado toda la vida. Lo tomó de la mano. No me iré sin pelear. Pero si el cuerpo decide rendirse, quiero que tú y ella sigan juntos. Prométeme eso. Isabela asintió, con lágrimas cayendo sin cesar. Lo prometo. Yo también, dijo Samuel. Pero tú vas a estar ahí. Aunque sea en silla de ruedas, aunque sea dictando desde un hospital, tú vas a estar. Mateo cerró los ojos, dejando que esa promesa se le clavara en el alma. Esa misma tarde, mientras él dormía por efecto de la medicación, Samuel y Isabela se reunieron en el pasillo. Tenemos que actuar rápido, dijo ella. Leonardo no va a esperar. Ya está preparando su ataque. Pues entonces debemos adelantarnos. Tengo un contacto en la fiscalía. Alguien que siempre dudó de los manejos de Leonardo. Si le mostramos los documentos que mi padre guardó, podemos abrir una investigación formal. Congelar sus cuentas. Exponer todo. Y si Leonardo se entera, no lo sabrá. Vamos a movernos en silencio. Como él lo hizo tantos años. ¿Estás seguro de que puedes confiar en esa persona? Samuel la miró con determinación. Tan seguro como de que no pienso dejar que él se muera sin ver justicia. Ella lo miró con los ojos brillantes. Eres tan diferente a Leonardo, no siempre lo fui. Pero él eligió el poder. Yo elegí la verdad. Al volver a la habitación, encontraron a Mateo despierto, con el rostro pálido pero los ojos llenos de calma. ¿Estaban conspirando allá afuera?, preguntó con una sonrisa cansada. Sí, respondió Samuel. Contra tu hijo mayor. Entonces, hagan que valga la pena. Porque si me voy, quiero irme sabiendo que esta vez, el mundo no me enterró. Me levanté antes. Isabela le acarició la frente. Aún no te vas. Aún queda mucho por decir y por vivir. Samuel entró en silencio con una carpeta en la mano. Cerró la puerta con cuidado. Hablé con mi contacto. Ya tiene los documentos. Los revisó todos, uno por uno. Y, es suficiente. El fraude está claro, las transferencias, las firmas alteradas, incluso hay testigos que estarían dispuestos a hablar si garantizamos su protección. Isabela lo miró esperanzada, pero sus ojos no brillaban de alivio, sino de una creciente ansiedad. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Samuel respiró hondo. Poco. Leonardo ya se está moviendo. Hoy intentó comprar el silencio de un periodista que iba a publicar una columna sobre el regreso de Mateo. Está desesperado. Va a venir a buscarlo, dijo ella, con la voz baja. Lo siento en la piel. No va a esperar a que la justicia lo toque. Va a intentar destruir a Mateo, a nosotros, por su cuenta. Samuel se acercó y le tocó el hombro. Por eso hay que adelantarnos. Ya pedí una reunión urgente con la fiscal. Mañana, a primera hora. Pero necesito que vengas conmigo. Tu testimonio es clave. Tú lo viste amenazar a Mateo. Tú viviste en carne propia cómo los persiguió. Isabela lo pensó por un momento, y luego asintió. Lo haré. Haré lo que sea. También quiero que prepares una declaración. Escrita. Por si algo pasa, Samuel bajó la mirada, incapaz de terminar la frase. Por si no llegamos a tiempo. Isabela tragó saliva. Su garganta dolía de tanto contener el llanto. Tomó una hoja en blanco del escritorio, se sentó frente al pequeño sofá, y comenzó a escribir. Mientras tanto, Mateo murmuró algo en sueños. Se revolvió inquieto. Isabela se acercó de inmediato, tomándole la mano. Estoy aquí, estoy contigo. Mateo abrió los ojos apenas, confundido,
adormilado. ¿Qué hora es? Casi medianoche. Y Samuel, aquí. Todo va a salir bien, Mateo. Descansa. Él intentó hablar, pero el dolor en el pecho le arrancó un gemido sordo. Samuel presionó el botón de emergencia, e inmediatamente una enfermera entró. Está teniendo espasmos. Vamos a ajustarle el medicamento. El pitido del monitor comenzó a acelerarse. Isabela sintió como el miedo se le trepaba por la columna. Apretó la mano de Mateo con fuerza. Resiste, por favor, aguanta un poco más. No ahora. Mateo la miró a los ojos. Intentó sonreír. No llores, ya casi terminamos, ¿recuerdas ya casi? Una hora más tarde, ya más estabilizado, Mateo dormía nuevamente. Samuel salió a tomar aire al pasillo. Se encontró con un hombre de rostro conocido. ¿Tú eres Samuel?, preguntó el desconocido con voz grave. ¿Y tú quién eres? El hombre se acercó, con un sobre en la mano. Trabajo con alguien que tú conoces bien. Vengo a entregarte esto. Léele cuando estés solo. Leonardo te mandó, solo cumplo órdenes. Samuel tomó el sobre con cautela. El hombre se marchó sin decir nada más. Volvió a la habitación y se encerró en el baño. Rompió el sello. Dentro había una carta, escrita a mano. Hermano, sí, sé quién eres. Mamá te escondió bien. Pero no tanto. Ahora entiendo por qué Mateo apareció tan valiente, tenía un nuevo juguete que lo empujaba. Déjame advertirte algo. Si sigues cavando en mi mundo, no solo él pagará las consecuencias. Ella también. Isabela. ¿Quieres justicia? Yo también. Pero no te va a gustar el precio. Retrocede. O esta vez, no será un aviso. Leonardo. Samuel apretó la carta con fuerza, furioso, el rostro enrojecido. Salió del baño con los ojos encendidos. Isabela lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? Él le extendió el papel sin decir una palabra. Ella lo leyó. El miedo le heló el cuerpo. Va por mí, dijo, con la voz apenas audible. Va a hacerme daño. No va a tocarte, dijo Samuel. Juro que no voy a dejar que eso pase. Tú no lo conoces, Samuel. Él no amenaza por deporte. Él cumple. Y ahora que sabe que estás de nuestro lado, por eso mañana es clave. Una vez que la fiscalía reciba todo, él pierde poder. Se queda expuesto. Por eso está desesperado. Y un hombre desesperado es el más peligroso. Ambos volvieron la mirada a Mateo, dormido, ajeno a lo que se estaba gestando en la oscuridad. Tenemos que protegerlo, dijo Isabela. Aunque eso signifique entregarnos. Vamos a protegerlo. Vamos a acabar con Leonardo. No solo por Mateo. Por ti. Por todos los que él pisoteó. Y entonces, esa noche, sin decirlo, ambos hicieron un juramento invisible. Unidos por la sangre, por el amor y por el dolor, ya no eran solo los guardianes de un viejo que volvió del olvido. Eran la barrera final contra un monstruo que no conocía límites. La guerra estaba por estallar. ¿Estás listo?, preguntó ella en voz baja, como si temiera romper algo sagrado en el silencio. Nunca se está del todo, respondió Samuel. Pero sí. Es ahora o nunca. Ambos se giraron hacia la cama. Mateo seguía dormido. Su respiración era lenta, irregular. El monitor marcaba cada segundo como una cuenta regresiva. Isabela se acercó, le acomodó la sábana con ternura. Luego, se inclinó y le susurró al oído, vamos a hacerlo, Mateo. Vamos a terminar lo que empezaste. Quédate aquí, espéranos. No te vayas aún, por favor. Él no abrió los ojos. Pero una lágrima rodó por su mejilla. Una hora más tarde, Samuel e Isabela estaban sentados frente a la fiscal del distrito. Una mujer de rostro severo,
cabello recogido y ojos entrenados para detectar mentiras. He leído los informes, dijo ella, cruzando los brazos. Las pruebas son contundentes. Pero entiendan algo, acusar a Leonardo Salvatierra no es solo un caso legal. Es un terremoto político, empresarial, mediático. Entonces prepárese, respondió Samuel sin dudar. Porque el epicentro ya comenzó a temblar. Y el testigo clave está en el hospital, respondió Isabela. Enfermo. Frágil. Pero vivo. Y dispuesto a declarar si es necesario. La fiscal asintió lentamente. Muy bien. Emitiré una orden de investigación inmediata. Bloquearemos sus cuentas en las próximas 48 horas. Pero les advierto algo, este hombre no va a quedarse de brazos cruzados. Ya lo sabemos, dijo Isabela, bajando la mirada. ¿Han recibido amenazas? Samuel sacó la carta. La fiscal la leyó con el ceño fruncido. Esto es más que una advertencia. Esto es un intento de coacción y amedrentamiento. Vamos a solicitar protección inmediata para ambos. Y para Mateo también. No queremos protección, dijo Samuel con firmeza. Queremos justicia. Pero si puede garantizar seguridad para Isabela, eso es lo más urgente. Isabela lo miró, con una mezcla de rabia y gratitud. Ya no podía negar que había empezado a confiar en ese hombre al que solo días atrás no conocía. Un hermano nacido del silencio, y ahora su único escudo. Mientras tanto, en una oficina blindada, Leonardo estrellaba su copa de vino contra la pared. ¿Cómo se atrevieron?, gritó. Ese maldito bastardo metió a la fiscalía. Un asistente entró corriendo. Señor, han comenzado a congelar las cuentas. 3 fondos ya fueron bloqueados esta mañana. Entonces sáquenlo todo antes de que lo congelen todo. Muévanlo a nombres falsos, a empresas fantasma, no me importa. Ya no se puede, señor, ya están en la lista roja del sistema federal. Leonardo jadeaba de furia. Se pasó las manos por el cabello, fuera de sí. Caminó en círculos. Mateo no hizo esto solo. Él no tiene fuerza para tanto. Tiene ayuda, y no es solo esa mujer. Es ese bastardo nuevo. Samuel. ¿Quién diablos es su medio hermano? Ya hay rumores en la prensa. Leonardo golpeó el escritorio. Perfecto. Otro traidor. Otro Salvatierra intentando quitarme lo que es mío. Se giró hacia el asistente. Quiero saber dónde están ahora. Isabela. Samuel. Mateo. Todos. Si tengo que acabar con ellos, lo haré. Pero no voy a dejar que me destruyan. Pero señor, hazlo. El asistente salió sin decir más, con la espalda encorvada y el miedo pegado a la piel. Leonardo se quedó solo. Su reflejo en el cristal era casi desconocido, un hombre desencajado, enfermo de poder, temblando no por miedo, sino por haber perdido el control por primera vez en su vida. Esa noche, Samuel e Isabela regresaron al hospital. Mateo estaba despierto, aunque débil. Tenía los ojos fijos en el techo, como si escuchara voces invisibles. Mateo, dijo Isabela, acercándose. Ya está hecho. La fiscal tiene todo. Las cuentas están congeladas. Y Leonardo está en su laberinto. Mateo giró el rostro lentamente. Los miró a ambos. Gracias por no dejarme caer. No lo hicimos por lástima, dijo Samuel. Lo hicimos porque tú también nos salvaste. Nos diste algo que no sabíamos que habíamos perdido. Mateo esbozó una leve sonrisa. Fe, dirección, corrigió Isabela. Corazón. Coraje. Mateo los observó con ojos llenos de lágrimas. Tengo miedo de no ver cómo termina esto. Vas a verlo, dijo Samuel, apretando su mano. Te lo juro. No te nos vayas aún. Pero justo en ese instante,
el celular de Isabela vibró. Un mensaje. Sin remitente. Solo una palabra: corre. Ella sintió como el mundo se le detenía. Samuel vio su rostro palidecer. ¿Qué pasa? Isabela le mostró el mensaje. Él se puso de pie de inmediato. Cerró la cortina. Se acercó a la puerta, la trabó. Están cerca. ¿Tú crees que? No lo creo. Lo sé. Leonardo no va a esperar. Y si mandó ese mensaje, es porque ya están en camino. Mateo intentó incorporarse, con esfuerzo. No. No los dejaré lastimarlos, no por mí. No vamos a dejar que te toquen, Mateo, dijo Isabela, con voz firme. Pero tenemos que salir de aquí. Ahora. Samuel tomó el teléfono, llamó a su contacto. Necesitamos una patrulla. Urgente. Ala este del hospital. Piso 4. Habitación 412. ¿Crees que llegue a tiempo?, preguntó Isabela, con las manos temblorosas. No lo sé. Pero si no lo hace. Sacó del bolsillo una pequeña pistola. Yo sí. Y en ese cuarto de hospital, convertido en trinchera, supieron que la guerra no era solo legal. Había comenzado la parte más peligrosa. La del alma. ¿Cuánto tiempo dijiste que tardarían en llegar?, susurró Isabela, sin dejar de mirar hacia el pasillo. Dijeron que 5 minutos. Pero eso fue hace 8. No podemos esperar más. Mateo, desde la cama, intentaba levantarse, pero su cuerpo no respondía con la misma voluntad que su alma. Déjenme levantarme. No quiero morir acostado como un prisionero. No vas a morir, le respondió Samuel, acercándose rápidamente. Ni aquí, ni ahora. Samuel, escúchame. Si entran, si vienen por mí, no te enfrentes. No vale la pena. No me sacrifiques a ti ni a ella. Sus ojos se dirigieron a Isabela. Prométeme que si algo pasa, ustedes se irán. No. Gritó Isabela. No digas eso. No otra vez ese discurso de mártir. Tú no eres un sacrificio, Mateo. Tú eres el corazón de todo esto. Ya no me queda mucho corazón, Isabela, susurró con una media sonrisa. Pero aún late por ustedes. Samuel se asomó por la rendija de la puerta. Un sonido. Pasos. Ligeros. Controlados. No eran enfermeros. No eran policías. Vienen, murmuró. 2 hombres. Traje negro. Lentes oscuros. Muy tarde para esconderse. ¿Y si solo están patrullando?, preguntó Isabela, con la esperanza desmoronándose en su voz. A esta hora, en este piso no. Nos encontraron. Mateo cerró los ojos con fuerza. No quiero que se derrame sangre por mi culpa, por favor. No va a haber sangre, dijo Samuel. No si yo puedo evitarlo.